Bien, chicos, continuamos enseguida, ¿ya? Un momentito, ahorita respondo su pregunta. Un momentito, voy a ubicar la diapositiva donde nos habíamos quedado, ¿ya? ¿Listo? A ver. Allá, vamos acá. Bien, a ver, ¿cuál era la pregunta? Un momentito, voy a ubicarla. Lady tuvo la fractura en un tobillo. ¿Se puede interpretar como un numeral? Porque se podría en los dos. Claro, el contexto sería no, en el tobillo, como se dice, no se sabe, ¿no? Porque lo lógico sería en el tobillo derecho, en el tobillo izquierdo, algo así, ¿no? Sería de mayor precisión. Pero al decir, a ver, se puede interpretar, la Lady tuvo la fractura en un tobillo. Claro, en un tobillo tendría que ser uno de ellos, pues, ¿no? Está bien, porque si no tendríamos que decir en los dos tobillos, ¿no? Es mejor precisar. No habría ambigüedad en realidad. Se podría decir en los dos tobillos. O en los tobillos, en todo caso, ¿no? En los tobillos. ¿Eso qué implicaría? No necesariamente decir los dos, ¿no? Porque tenemos dos. En los tobillos implica señalar que es ambos. Pero si una palabra te sirve para precisar, en buena hora, ¿no? En los dos tobillos, porque alguien podría decir en uno solo. Ahora, sería un numeral. Lady tuvo la fractura en un tobillo o funcionaría como un determinante artículo, ¿no? Allí se estaría precisando, en realidad, que es uno solo. Se referiría a cantidad. Sí, sería un numeral. Es como decir, hoy solo comí un pan. Solo comí un pan. Allí es numeral también. Se refiere a cantidad. Entonces, el contexto es el que va a desambiguar o va a precisar el significado. En cambio, cuando se dijo trajo un libro, claro, no necesariamente se refiere a uno, ¿no? Por ahí va a ser, va a haber otra palabra seguramente que va a ayudar a precisar, podemos decir, un solo libro. Ah, entonces ya no es dos, ya no es tres, ¿ya? Entonces, siempre que se refiera a cantidad, para precisar, allí es numeral. ¿Listo, Leonardo? No sé si está claro. Bien, gracias. Avanzamos entonces. Estamos en la perífrasis verbal. Habíamos estado señalando que aquí a mí se me podría ocurrir quizás que se trata de una oración compuesta, porque tiene un nexo aquí, el qué, ¿no? Y hay otro nexo acá. Tiene que volver a llamar. Un detalle, jóvenes. Cuando hay una construcción verbal que implica obligación o consejo, generalmente constituye perífrasis. Tiene que volver a llamar. Obligación. Tiene que hacerlo, porque es necesario. Entonces, esto implica decir, señorita, llamará a sus abogados. Hágalo, te está aconsejando. Llame, ¿no? Llame a sus abogados. En realidad esto es uno solo. Llame. Tiene que volver a llamar a sus abogados, o sea, llame. Verbo principal. Todo el resto es auxiliar. Tiene, volver, hay dos auxiliares. ¿Está claro? Cuando se puede reemplazar. Porque si separáramos, ¿cómo sería? Supongamos que es una oración compuesta que tiene tres verbos. Habría tres proposiciones. Ya, señorita, señorita, ya, tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué volver? ¿Qué volver qué? A llamar. ¿Tres ideas así separadas? No, es una sola. Tiene que volver a llamar a sus abogados, o sea, llame a sus abogados. Un consejo. Llámenlos.
¿Ya? Esa es una perífrasis. Dos o más verbos que equivalen a uno solo. ¿Dónde? Vamos a tomar en cuenta el verbo principal. Y generalmente el verbo principal está en infinitivo, en gerundio o participio. Es decir, es un verboide. Mientras que el verbo auxiliar es el que lleva el flexivo amalgama. Porque recuerden que los verboides no presentan flexivo amalgama. En este caso va a ser el auxiliar. Entonces aquí está el modo, tiempo, número, aspecto y persona. Los 5 significados amalgama que presentan los verbos. Bien, acá es más fácil, ¿no? Ella ha redactado el oficio. Igual, tenemos el verbo principal en participio y el verbo haber auxiliar. Y acá también está el flexivo amalgama. Acá el tiempo es pasado, tercera persona del singular, el modo es indicativo y el aspecto es perfectivo. Ya está. Yuri, voy a salir con mi novio. Acá sería un vocativo, ¿no? Le falta su comita. Voy a salir con mi novio. Esto implica decir saldré. Saldré con mi novio. Auxiliar acá. Voy. ¿Ya? Irene estuvo leyendo varias veces. Acá hay infinitivo, acá hay participio y acá hay gerundio. ¿Ya? Estuvo leyendo implica decir Irene leyó varias veces. Estuvo leyendo, lo hizo, leyó. ¿Ya? Estuvo sería el auxiliar y recuerden que en el auxiliar aparece el flexivo amalgama, ¿no? De modo, tiempo, número, aspecto y persona. Ya está. En cambio, el gerundio no presenta ese flexivo amalgama y solo aparece como verbo principal porque después a ambos los vamos a reemplazar con este verbo principal. Ya. Otro detalle, por si acaso. Este es el predicado. Ese es el predicado. Todo es el predicado. ¿Ya? Vamos a colocarle de este color. Todo es el predicado. Y en este predicado, el núcleo es ambos. Ambos. Si nos preguntan cuál es el núcleo del predicado, toda la perífrasis. Toda. Es cierto que el verbo principal es leyendo, pero eso no implica que solo leyendo es el núcleo. El núcleo es todo. Ahora, si nos preguntan cuál es el verbo principal, ya, eso es otra cosa. Y estuvo aparece como auxiliar. Y aquí siempre con cuidado, ¿no? Porque el verbo estar funciona como copulativo, ¿no? Siempre que esté como verbo principal. Cuando está con verbo auxiliar, se va a analizar tomando en cuenta al otro verbo, que es el principal. Claro, un copulativo también puede ser principal. Si decimos, por ejemplo, ella va a estar feliz con tu visita, supongamos, ¿ya? Con tu visita. Ahí hay una perífrasis. ¿Ya? Ahora, va a estar feliz, es una perífrasis. Y aquí el verbo principal es estar. Ella estará feliz. Y ahí sí es copulativo, ¿no? Porque feliz vendría a ser su atributo, ¿no es cierto? Su atributo. ¿Ya? Entonces, siempre fijándonos, si es una perífrasis, ¿cuál es el verbo principal? Y dependiendo de ese verbo principal es que vamos a señalar si es verbo copulativo, es verbo predicativo, qué clase de predicado es, ¿no? Si es predicado verbal o predicado nominal. En este caso, en el primero sería verbal, porque el verbo principal es otro verbo, es un verbo no copulativo. En este segundo caso es predicado nominal, porque el verbo principal es el copulativo. Y con su atributo, no se olviden, tiene que estar el atributo. Sí o sí. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, vamos a señalar. Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos, claro, pueden ser dos o más, que constituyen un solo núcleo en el predicado. De acuerdo con ello, seleccione la opción que presenta perífrasis verbal.
¿En cuál de ellas hay perífrasis verbal? La B, me dicen. ¿Es posible? ¿La B? Ya. B. A ver, veamos. Los jefes prefieren. ¿Qué prefieren? Una manera de darse cuenta que no es perífrasis es separando. Entonces será oración compuesta. Los jefes prefieren. ¿Qué prefieren? No enterarse de nada. Entonces, son verbos diferentes. No hay. Esta es una oración compuesta. Es una oración compuesta subordinada, ¿no? Sustantiva en función de objeto directo. Los jefes prefieren eso, los jefes lo prefieren. Lilia solía hablar largo rato con mi madre. Solía hablar. Hablaba, ¿no? Lilia hablaba largo rato con mi madre. Una sola idea. En la primera había dos ideas, dos proposiciones, dos verbos diferentes. Aquí hay dos verbos, pero que equivalen a uno. Es una perífrasis, la oración simple. No vamos a separar. Lilia solía. ¿Qué solía? Hablar. ¿Hablar qué? Largo rato con mi madre. ¿No? Innecesariamente. Lilia hablaba largo rato con mi madre. Ya, acá sí. Aseguró, ya, que la alarma, incluso está lejos, ¿no? Ya, está lejos. Son verbos totalmente diferentes. Acá no hay el peligro de que podamos pensar de que se trate de una perífrasis. Aseguró algo, ¿no? ¿Y qué aseguró? Toda esta es la subordinada. ¿No? Toda esta es la subordinada. Aseguró eso, lo aseguró él o ella. ¿Ya? Subordinada sustantiva. Ya, nada. Toda la noche él estaba repasando su plan. Estaba repasando implica decir repasaba su plan. Listo, ahí sí. No podemos separar y decir toda la noche él estaba. ¿Cómo estaba? Repasando su plan. No, repasaba su plan. Entonces, 2 y 4. 2 y 4. P. Esta es la clave. Bien, chicos, avanzamos. A. Estaba conectada. Me pregunta Kiara. ¿Podría ser perífrasis? A ver, ¿qué dicen? Claro, pero perífrasis, vamos a ver cómo estaba. ¿Cómo estaba la alarma? Conectada, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Ahí es perífrasis? Quiere decir que la alarma aseguró que la alarma se conecta, ¿no? Estaba así, conectada. Claro, ahí conectada estaría como el adjetivo. Exacto, sí, Kiara, adjetivo. Nos damos cuenta, ¿ya? Nos damos cuenta porque puede señalar cómo estaba, ¿no? Te señala la forma, la característica. Y allí sería atributo. La alarma estaba conectada. ¿Listo? Ya, esa no es una perífrasis. Avanzamos. Las conjunciones. Hemos trabajado en la semana pasada con las coordinantes, que eran 6. Y dijimos que hay 8 subordinantes. 8 subordinantes. Entonces, total son 14 clases de conjunciones. ¿Para qué nos sirve recordar eso, chicos? Porque en algún momento podríamos dudar y quizás pensar si es una oración compuesta coordinada o es subordinada. El manejar la clase de conjunciones también podría servirnos en algún momento, ¿ya? Las 8 subordinantes, ¿cuáles son? ¿Y cuáles son las coordinantes? Las coordinantes son más conocidas, creo, solo son 6. Tenemos, por ejemplo, las copulativas, y en y que, disyuntivas o u, las distributivas, hora, hora, bien, bien,
las ilativas, por ello, por consiguiente, por lo tanto, las adversativas, que es el pero, sin embargo, no obstante, y por último, las explicativas, es decir, o sea, esto es, 6 coordinantes. Y aquí están las subordinantes. Condicionales. Sí, en caso de que. Y todas estas, todas, van a encabezar a proposiciones subordinadas, ya sean sustantivas, sean adverbiales generalmente, ¿no? ¿Ya? Porque las adjetivas están relacionadas con pronombres relativos o adverbios, pero relativos. Estas son conjunciones. Las conjunciones son para relacionar subordinadas sustantivas o adverbiales. Bien, entonces veamos. Condicionales, si llega a llover, no ir al espectáculo. Hay una condición, ¿no? Causal, porque, ya que, puesto que. No compré el abrigo porque, no compré sería, ¿no? Claro, no compré el abrigo porque no tenía dinero. Me indica la causa, el motivo, ¿ya? Concesiva. Señala un problema, ¿no? ¿Recuerdan? Pero ese problema no te va a impedir que se realice la acción que se indica en la proposición principal, ¿ya? Aunque si bien por más que, aunque parece buena persona, no te fíes de él. Hay un problema, hay una objeción. Parece buena persona, pero eso no implica que te vas a fiar de él, ¿no? Ya. De finalidad, el nombre lo dice, ¿para qué? A fin de que, con el objeto de, ya solo puede ser para, puede ser a también, ya. Fueron designados para integrar el comité. ¿Para qué fueron designados? Para integrar el comité. Completiva. El qué y el sí. Esta completiva es la que encabeza a la subordinada sustantiva. Y nos quedan 7 para las adverbiales. Esta sí, para la sustantiva, específicamente. Deseo eso, ¿no? Lo deseo. Una sustantiva en función de objeto directo podría ser también a una sujeto, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, que estudies, es importante. Eso es importante. Entonces, que estudies es una sustantiva en función de sujeto. En este caso está como objeto directo. Yo deseo eso. Yo lo deseo. Igual sí también, ¿no? En sí podemos encontrar, por ejemplo, dime si vendrás. So, dímelo. Dime si vendrás. Entonces allí, este sí vendrás, este es el nexo, ¿ya? La conjunción completiva. Dime eso, dímelo. Bien, no es la condicional, ¿ah? Ojo, no vayamos a confundirnos con la condicional. El contexto es ambiguo, ya les dije. Otra cosa es decir, si vienes, hablamos. Ahí es una condición. ¿Cuál es la condición para hablar? Que vengas. En cambio, acá no estoy señalando una condición. Aquí estoy solicitando una información. ¿Ya? Esa es una interrogativa indirecta, ¿no? Total. Bien. Comparativa, el nombre lo dice, como, más que, menos que. Hay comparativa de igualdad, de superioridad y de inferioridad. Ya. Ese auto cuesta más de lo que parece. Comparativa, ¿no? De superioridad. Ojo, tienen que estar los dos verbos si nos referimos a oración compuesta. Claro, acá solamente estamos analizando el nexo, nada más, la conjunción. ¿Ya? Podemos decir, por ejemplo, ese auto es más limpio que el otro, supongamos, ¿no? Más limpio que el otro. Ahí sería solo oración simple, porque hay un solo verbo. Pero acá ya hay dos verbos, cuesta y crees. Entonces, hay que analizar todo, ¿ya?
Bien, la consecutiva. La única conjunción que indica consecuencia, pero es subordinante, es que en el resto de los casos, las conjunciones que indican consecuencia se llaman ilativas, pero son coordinantes. Por ello, por consiguiente, por lo tanto, entonces, así que, con que todos ellos son coordinantes y se llaman ilativas. Señalan un efecto, señalan una consecuencia, pero son coordinantes. El único que es subordinante es qué. Y siempre va a aparecer en este contexto. Siempre, en ese contexto. Es tan irrespetuoso que nadie le habla, ¿no? Es tan solidario que todos lo estiman. Y qué sé yo. Siempre en ese contexto. ¿Listo? Ya. Y por último, las modales. Como, tal como, así como, según como, entre otros. ¿Ya? Tengan cuidado con este como. Tengan cuidado. No siempre indica modo. A veces puede ser comparativo. A veces puede ser causal. Como no llegaste temprano, me retiré. ¿Por qué me retiré? Porque no llegaste temprano. O una condicional. Como no me llames, se me ocurre, no te ayudo. Ya. ¿Cuál es la condición para ayudarte? Que me llames. Entonces, el contexto va a desambiguar, ¿ya? Sí, tengan cuidado con este cómo. No es que vean el cómo, ya saben que esa es una modal, no siempre. Ya. Haz la tarea según creas conveniente, ¿ya? Haz la tarea así. ¿Cómo haces la tarea? Según creas conveniente. Bien, chicos. Entonces, las 8 conjunciones subordinantes. ¿Qué dice la pregunta? Las conjunciones subordinantes conectan proposiciones de distinto valor jerárquico. Se clasifican en completiva, causal, condicional, concesiva, de finalidad, etc. Identifique la alternativa que presenta conjunción completiva. ¿Me ayudan, jóvenes? ¿Cuál podría ser la respuesta? Me dicen que es la E. A ver, ¿alguna otra sugerencia? Ya, a ver, 12E. Veamos. Vamos analizando, ¿ya? Analicemos. Le darán el reconocimiento si termina todo el trabajo. Este sí, a veces es completiva. Acá, ¿cómo que está? A ver, ¿me ayudan? ¿Cómo que está? Hay sí también completiva, no se olviden. ¿Cómo que está funcionando? Ah, ajá, muy bien. Una condicional, ¿verdad? Una condicional. Ya, muy bien. Descartada entonces. El AB, igual, ¿no? Igual el AB. Ya. ¿Qué dicen? Igual. Claro, Úrsula, si te tomas un analgésico, se te quitará el dolor. Ahí, como está adelante, ¿qué coma hemos empleado ahí? Vamos repasando también. ¿Qué coma hemos empleado? A ver, repasamos, chicos. La coma vocativa, ya, la primera, muy bien. La primera, claro. La segunda, si tomas un analgésico, la primera es vocativa, perfecto. La segunda, si te tomas un analgésico, ¿qué coma es? Chicos, vamos repasando, por favor. Participen. Hiperbática, claro, hiperbática. Recuerden que la conjunción condicional encabeza subordinadas adverbiales, condicionales. Y los adverbios funcionan como circunstanciales. Y los circunstanciales son complementos de verbo. Entonces, generalmente,
deberían aparecer al final, o sea, después del verbo. Pero cuando aparece delante de todo, entonces ya se alteró el orden. Entonces es hiperbatón. ¿Listo, chicos? Repasamos. Todo lo que vemos aquí nos tiene que servir para recordar temas que ya hemos analizado, pero que debemos tenerlos presentes. Ya. Entonces, acá condicional también, descartada. El perfume era tan agradable que todos lo compramos. ¿Qué me dicen? ¿Qué conjunción es? Muy bien, gracias, Kiara. Claro, consecutiva. Y el contexto es el que determina eso, jóvenes. Aquí. Tan agradable que como consecuencia todos lo compramos, pues. Consecutiva. D. Tatiana, mi padrino es más prudente de lo que parece. ¿Me ayudan con esta? ¿De qué clase es? Comparativa. Muy bien, comparativa. Entonces la respuesta es esta, ¿no? La E. ¿Ya? E encabeza a una subordinada sustantiva. Dime eso, dímelo. Aquí voy a agregar una, ¿ya? Ustedes me ayudan. A ver. A ver. Ahí tengo un qué. El qué y el sí son las completivas. ¿Ese qué? ¿Completiva, joven? ¿O de qué clase? Ujú, muy bien. ¿Alguien más? Participe, chicos. A ver, ¿por dónde está Milene? ¿Por dónde está Joaquín, Luciana, Dasha, Juan? Tengo varios estudiantes aquí. A ver, ¿qué dicen? Por acá Kieras propone que es un pronombre. ¿Podría ser un pronombre? ¿Qué clase de pronombre? Diferenciemos bien un pronombre con una conjunción. Sí, Kiara. Está bien. ¿Qué dice el resto? Pronombre relativo. ¿Y cómo me doy cuenta que es un pronombre relativo? Va a agregar una idea referido a un antecedente nombre. No cualquier revista, no cualquiera, la revista solicitada. Y los relativos encabezan a subordinadas adjetivas. La revista solicitada, ¿ya? No cualquiera. Entonces, este es un pronombre relativo, así es. Y miren los otros que es arriba. A ver, el que por acá estaba que. No tiene un antecedente nombre. Acá incluso está con este. Con esto se relaciona. ¿Ya? Aquí también con tan. Y podría haber habido, voy a poner otra más acá, que diga, por ejemplo, nos informó que mañana nos visitará. A ver por ahí, ¿ya? Visitará. Ese, ese qué, estoy agregando ejemplos, ¿ah? No estoy yo aquí poniendo en duda la respuesta. La respuesta ya está. ¿Esa es completiva? Sí, no es cierto. Nos informó eso, nos lo informó. Y allí no está modificando un sustantivo como el anterior. En el anterior dice, traje la revista que me solicitaste, el libro que me pediste, ¿ya? La novela que analizamos, algo así. Toda esa va a ser un relativo, pronombre relativo. En cambio acá nos informó que mañana nos visitará. Me dijo que no está de acuerdo. Entonces dijo que, ¿no? Ahí modifica verbo, ¿ya? Esas son las completivas, por si acaso, ¿no? Puede servir
en algún momento, ¿ya? Nuestra clave entonces, jóvenes, es dejando esto, lo voy a quitar porque si no, no vaya a aparecer como si fuera doble clave. Ahora sí. Bien, avanzamos. A ver. Complementos en el predicado. En el predicado podemos tener atributo, ya saben, el atributo es complemento de verbo copulativo. Copulativo. Objeto directo siempre con verbo transitivo. Entonces, veamos acá. El atributo puede ser una frase nominal o puede ser una frase adjetiva. Eso hay que recordarlo también. O frase adjetiva. Ahí está. Armando fue. Ahí está el fue. Verbo copulativo. Fue. Y mi consejero oficial es una frase nominal en función de complemento atributo. Ya. Objeto directo con verbo transitivo. La señora eliminó todas las pruebas. Aquí está el verbo. Eliminó, verbo transitivo. Y todas las pruebas es el objeto directo. Podemos reemplazar con lolos, la o las. La señora las eliminó. Esa es una forma, ¿no? Otra forma es que eliminó la señora todas las pruebas. ¿Ya? ¿Qué más? Verbo y sujeto, ¿no? Ya. La respuesta es todas las pruebas. Ahí el problema es que a veces el que también nos sirve para reconocer sujeto, pero el contexto es ambiguo, ¿no? Si es sujeto no podríamos reemplazar con lolos, la o las. Y la última forma es transformando a oración pasiva, donde el objeto directo pasa a ser sujeto pasivo y lo que está como sujeto pasa a ser agente. Todas las pruebas, luego viene la perífrasis verbal, fueron eliminadas por la señora. ¿Ya? 3 maneras de reconocer el objeto directo. Y cuando se trata de seres animados, recuerden que aquí aparecería a, ¿no? Podríamos decir, la señora eliminó a todos sus contactos, ¿no? La señora los eliminó. Bien. El objeto indirecto también aparece con verbo transitivo. Él entregó obsequios a mis hermanas. Y aquí reemplazamos con les. ¿No? Él les entregó obsequios. Les. Y si tuviéramos que reemplazar ambos, diríamos se, ¿no? Al objeto indirecto con se y al objeto directo con los, la o las. Él se los obsequió, ¿no? Se los. O se los entregó, perdón. Se los entregó. Se los entregó. Muy bien. Complemento predicativo con verbo predicativo. Cualquier verbo. Adjetivo, vamos a colocar acá. Adjetivo más verbo predicativo. ¿Ya? O verbo predicativo más adjetivo, es al revés, ¿no? Mejor al revés lo vamos a colocar porque si no, el complemento predicativo es un adjetivo. Por eso que lo había puesto en primer plano, pero mejor así. Más verbo predicativo más adjetivo. O frase adjetivo puede ser. Lo que les voy a solicitar acá es, jóvenes, no confundamos con un circunstancial de modo, porque ese es el error más frecuente. El adjetivo no es circunstancial. El circunstancial va a ser un adverbio, una frase preposicional o una frase nominal, no un adjetivo. Roxana cantó entusiasmada. ¿Cómo cantó Roxana? Entusiasmada, parece un circunstancial de modo, pero este es complemento predicativo. ¿Cómo tendría que ser para que aparezca como circunstancial? Tendría que decir entusiasmadamente. Ahí sí es un adverbio. Y ese es un circunstancial de modo. Roxana cantó bien. Es un adverbio también de modo, circunstancial de modo. ¿Está claro, chicos? Bien.
Complemento agente en una oración pasiva, donde el sujeto no realiza la acción, sino recibe la acción ejecutada por el agente. Y el agente está encabezada mediante por, ¿no? Pero que sea el que realiza la acción, porque a veces por puede encabezar también a la causa, ¿no? ¿Ya? Cuidado. Ya. El contexto desambiguo, repito. El estudiante fue felicitado por toda su familia. Esto implica decir que toda su familia felicitó al estudiante. Muy bien. Y por último, circunstancial. Los circunstanciales, voy a colocar acá, son, primero, adverbios. Pueden ser frases preposicionales. Preposicionales. O pueden ser frases nominales. Ya está. Pero nunca un adjetivo. Ayer, adverbio de tiempo, trabajó arduamente, adverbio de modo, por lo tanto, circunstancial de modo, circunstancial de tiempo. En la oficina es una frase preposicional, circunstancial de lugar, con sus amigos, frase preposicional, circunstancial de compañía. Bien, jóvenes. A ver, veamos por acá. Los complementos del verbo predicativo pueden ser objeto directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento predicativo y complemento agente. Correlacione la columna de complementos verbales subrayados con la de su respectiva clasificación. ¿Me ayudan, chicos? ¿Cuál es la alternativa válida? D, me dicen. D. A ver, vamos analizando, ¿ya? La novela fue escrita por mi profesor. Este es agente. D. Ya. Mi hermana compró un celular nuevo. Mi hermana lo compró, ¿verdad? Entonces sería C. Nos regalaron entradas para el concierto. ¿Ya? Acá sería, nos regalaron. A ver, entradas, claro. Este es el objeto directo y aquí está el objeto indirecto. Ya. A. La luz iluminaba tenue. Cuidado con circunstancias de modo. Menos mal que no tenemos acá, pero de todos modos. Este es B. A ver, 1D, 2C, 3A y 4B. La D. Estamos acá, ¿no, chicos? ¿Muy bien? No vaya a haber otra clave repetida o algo. Está bien, ¿no? Ya, D. Ya, gracias. Esas formas, ya, ahorita retrocedo. Esas formas, ese, el T, el me, el se, el nos, no, 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 no. Cuidado, Kiara. No, no. No siempre son objeto indirecto. Pueden ser objeto directo. Ahora les pongo un ejemplo de objeto directo, ¿sí? Ya, bien. ¿Ya está? Avanzamos. Entonces, acá les pongo un ejemplo de objeto directo, ¿ya? Abajo, ¿ya? Oh, acá abajo. Acá mejor. Ya, a ver. Me llamaron mis amigos, ¿ya? Ya está. Me llamaron mis amigos. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Me ayudan? Ah, ya. Kiara, cuando tú te equivocaste, cuando decimos MI, son complementos de nombre. MD, MI, complementos de nombre. OD, OI, complementos de verbo. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Ahora, mis amigos es el sujeto, sí. ¿Llamaron a quién? A mí, ¿no? ¿Y el me qué es? Claro, a mí. ¿El me qué función tendría entonces? ¿Objeto directo o indirecto? OD. Perfecto. La acción recae directamente. Este es OD. ¿Ya? Entonces, el contexto es ambiguo, la acción recae directamente. En cambio, aquí, cuando vimos acá, la acción regalan algo, objeto directo, ¿a quiénes? A nosotros. Acá pudimos haber dicho, nos llamaron nuestros amigos, y seguía siendo objeto directo. El contexto es ambiguo. ¿Listo? Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Kiara.
¿O quién me preguntó? Sí, ¿no? Esas formas pronominales, el me, el se, el te, el no, se los, tengan cuidado. Pueden ser objeto directo u objeto indirecto, según el contexto. ¿Ya? Bien, avanzamos. Oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. Las proposiciones se relacionan mediante los signos de puntuación. Dos puntos, punto y coma y coma. Sandro toca la guitarra, Katiuska canta en la iglesia. Pero siempre vean que sean oraciones compuestas, toca y canta, ¿no? Y aquí están relacionadas con la coma. Ayer nos dieron respuesta. Hoy, perdón, no fuimos seleccionados. ¿Ya? Esa es la respuesta. 2 puntos. Cada uno con su verbo. ¿Saben cuál es la diferencia, jóvenes, de una coordinada con una subordinada? En que podemos convertir en oración simple. Ayer nos dieron la respuesta. Punto. Otra idea. No fuimos seleccionadas. Dos ideas diferentes. O sea, se pueden convertir en oraciones simples, con sentido completo e independencia sintáctica. Lo que no sucede, por ejemplo, acá tengan cuidado con las citas textuales, ¿no? Cuando uno dice, él dijo, y sabemos que acá iniciamos con mayúscula y comillas. Ay, perdón. Sí, mayúscula, no me esperen. Cita textual, ¿ya? Ah, más apurada estamos y peor, ¿no? Ya, no me esperen. Punto. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá jamás a alguien se le va a ocurrir colocarle un punto acá y que tenga sentido completo. Él dijo. ¿Qué dijo? Falta. Entonces, tengan cuidado con las citas textuales. Las citas textuales no son yuxtapuestas, son subordinadas. ¿Ya? Guillermo nació en Moquegua, Alejandra en Tumbes. Algo tiene que haber. Tiene que estar el otro verbo o en su defecto tiene que haber una coma elíptica para indicar que allí falta el otro verbo. ¿Listo? Entonces, analizamos nuestra pregunta. En la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta, las proposiciones se conectan mediante los signos de puntuación. En tal sentido, identifique la alternativa donde hay oración compuesta coordinada yuxtapuesta. ¿Cuál sería? C. La 1 ya lo dijimos, descartada, ¿no? Toda cita textual es oración compuesta subordinada. Ya. Cuando termines de dibujar, ¿por qué no es? Ahí hay una coma. ¿Por qué no? Hay una coma. Es oración compuesta. Termines y avisas. ¿De qué clase sería esa? Subordinada, muy bien. Y esa coma aparece no relacionando, sino, claro, es una subordinada adverbial. Otra cosa, es una hiperbática. Hiperbática. La otra tiene que ser enumerativa o algo así, ¿no? Pero no puede ser una hiperbática, ¿ya? Entonces, esta es una subordinada. Otra manera de darse cuenta, ya les dije, cuando tienen dudas, pongan el punto y que tenga sentido completo cuando termines de dibujar. ¿Qué pasa con eso? Falta. Necesita de la otra proposición. Hay interdependencia. Miriam estudia francés. Punto. Mirna estudia alemán. Para no repetir el mismo verbo, se ha elidido. Esta. Vamos a ver el resto. ¿Qué dice? Si no te enojas, otra subordinada, ¿no? Condicional. La coma hiperbática. Como no sabía inglés, causal, ¿no? Eso es una causal, coma hiperbática también. No viajó a Canadá. ¿Por qué no viajó a Canadá? Porque no sabía inglés. Ahí el cómo ya no te señala el modo, cuidado. Tampoco es una comparación, es una causal. ¿Ya? Bien, avanzamos. Me dice la clave A, ¿por qué no podía ser? Disculpe. A ver, disculpa, pues retrocedo. Allá. ¿Por qué les dije? Porque esta es una cita textual. Les dije que toda cita textual es subordinada. ¿Cómo me doy cuenta? Le pongo un punto en lugar de los dos, ¿ya? Y que tenga sentido completo. Mi hijo me dijo. ¿Qué te dijo?
La idea está incompleta. Hay dependencia. Y si hay dependencia, es subordinada. La oración simple tiene independencia. Y toda su coordinada tiene la posibilidad de transformarse en oración simple con sentido completo. Miren, Miriam estudia francés. Punto. Sí tiene sentido. Y acá, como no he repetido supuestamente esto, entonces yo diría, Mirna estudia alemán. ¿Listo, chicos? Entonces, Muchas gracias, Miss. bien. Hay maneras de irnos Profesora, dando cuenta. ¿Sí? Dígame. en la alternativa, ¿qué tipo de subordinada sería? Una adverbial causal. Causal, no es una modal. Como no sabía inglés, esa es la causa. No viajó a Canadá. Preguntamos, ¿por qué no viajó a Canadá? Porque no sabía inglés. ¿Ya? Les dije hace un momento, ¿sí? Les dije que el cómo funciona como modal, causal, condicional, comparativa. Entonces, el contexto desambigua. ¿Listo, chicos? Bien, avanzamos. Me gustaría agregar más ejemplos, pero el tiempo nos gana. Proposición subordinada sustantiva, nos faltaba la de atributo y la de complemento de. Nombre, adjetivo, verbo. Ya. Atributo con verbo copulativo. Verbo copulativo, ahí está el verbo copulativo. Pero tiene que ser proposición con su verbo. Y recuerden que las subordinadas pueden estar encabezadas con nexos. Su aspiración es que mañana sus hijos salgan adelante, se me ocurre, ¿no? Ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si es que no hay ese nexo subordinante, busquemos los verboides, infinitivos, gerundios o participios, que también encabezan o se encuentran dentro de la subordinada. ¿Listo? Ya. Eso es atributo con verbo copulativo. Los complementos. Siempre, jóvenes, siempre van a tener antes del nexo una preposición. Siempre. O antes del verboide. ¿Ya? De, con, a, etc. ¿No? Ya. Y miramos qué es lo que está antes. La noticia de que viajará, la noticia de eso, ¿ya? Entonces ahí está la palabra noticia, complemento de nombre. Frank está cansado de que lo regañen. Cansado, adjetivo. Percy se jacta, jacta, verbo, complemento de verbo. Aquí sí tenemos el que, aquí sí hay el nexo subordinante, pero aquí no. Aquí está el infinitivo. Ya está. ¿Listo? Ya, avanzamos. En los enunciados, vivo con la esperanza de llegar a la cima y estoy sorprendida de que me hayan convocado. Aquí está la preposición antes del infinitivo, igual acá, antes del nexo, entonces son complementos. Miramos que está antes. Antes está el nombre, la esperanza, y acá sorprendida. Estoy sorprendida. Un adjetivo, ¿verdad, chicos? Entonces, complemento de nombre y complemento de adjetivo. ¿Estamos? ¿Sí? Ya está. Esta. Ya me han respondido algunos. Muy bien. Es E. Avanzamos. La adverbial puede ser de finalidad, condicional, consecutiva y concesiva. Los conectores nos indican, ¿no? Katy madruga los sábados con el fin de hacer deportes. Aquí está el conector, con el fin de, a fin de, para puede ser también, ¿no? Ya. Condicional. Como cambie de opinión otra vez, recuerden este cómo, ya les había hablado. Si cambia de opinión otra vez, ya nadie va a creerle, siempre reemplazándolo con el conector más conocido, que es el sí, ¿no? ¿Ya? Bien. Consecutiva. Recuerdan que les había dicho el futbolista jugó mucho, jugó tanto que se luxó la pierna. ¿Ya? Y la concesiva. Nos genera, o sea, nos presenta un problema.
pero eso no va a impedir que se cumpla lo que aparece en la proposición principal. A pesar de que me pagarán todos los gastos, no viajaré. Fíjense, me van a pagar todos los gastos, pero aún así no viajaré. Correlacionamos. A ver, Bruno, te avisé para que estuviera alerta. Para, la B, ¿no? Aunque no hubo problemas, concesiva, C. Llegó temprano. Aunque hubo problemas, perdón. Claro, qué bueno, ¿no? Si estudias mucho, condicional, ¿no? La D. Y la inquilina gritó tanto que quedó afónica. Esta sería una consecutiva, perdón. A. ¿Cuál es? 1B, 2C, 3D y 4A. ¿Estamos bien aquí, jóvenes? A ver. Sí, ¿no? Ya, gracias. Bien. El uso de las comillas. Enmarcan citas textuales, apodos que se intercalan entre el nombre propio y el nombre de pila, citan el artículo de, perdón, citan el título de un artículo, un capítulo de un libro, ¿no? Que está dentro de un libro, cualquier parte dependiente, dentro de una obra, dentro de un libro. Comentan un término desde el punto de vista lingüístico. Claro, vamos a analizar una palabra, ¿ya? Enmarcan palabras extranjeras, impropias o con sentido irónico. Extranjerismos, vulgarismos o la ironía. Le pregunté la cita textual. ¿Cuáles son sus hobbies preferidos? Hobby en cursiva, ¿no? Lucía interpretó un tema de Arturo Sambo Cabero. Claro, Sambo es apelativo, está entre el nombre de pila y el apellido. El vocablo charqui, ya vamos a referirnos a este término desde un punto de vista lingüístico, procede de la lengua quechua. Ya. Giovanni publicó el artículo titulado La política. Se supone que si es un artículo, tiene que estar dentro de una revista, dentro de un semanario, de un libro, etc. ¿Ya? Bien. De un diario también puede ser. Entonces, cualquier parte dependiente de otro. Las comillas son un signo ortográfico doble que se emplea en citas textuales, usos metalingüísticos, eso es cuando vas a referirte a un término, vas a analizar, en expresiones denominativas como títulos y apodos. Teniendo en cuenta ello, identifique la alternativa que presenta uso correcto de las comillas. ¿Cuál sería? ¿Me ayudan? C, podría ser. C. A ver, Luis, la palabra esotérico, no, ahí tendríamos que encerrar entre comillas esotérico, porque de eso vamos a referirnos. ¿Ya? Entonces, oculto más bien se puede poner en comillas simples, no en comillas dobles, descartada. Él repitió que, no, pues, si tiene que, yo ya estoy interpretando, yo no es una cita textual, sino de manera indirecta, entonces descartada tampoco. ¿Ya? Los jóvenes han leído La serpiente de oro. La serpiente de oro es la obra, ¿no? Es la obra. El título de la obra no debe estar entre comillas, solo en cursiva. Si fuera una parte dependiente, sí. Por ejemplo, un poema que esté dentro de otra, ¿no? Ya piedra negra sobre una piedra blanca, creo que es, ¿no? Por ejemplo, dentro de otro, de un poemario, ¿verdad? Los gallinazos sin plumas dentro de un libro de cuentos. No, entonces descartada. El reo expresó. Ahí está, eso, ¿no? Eso, la D. ¿Qué expresó? Soy inocente, señor juez. La E, no podré seguir tocando, dijo el pianista. No, el más directo sería este de acá. Este. Ya está. ¿Listo? Y por último, conectores discursivos, rapidísimo, aditivos, adversativos, concesivos. ¿Ya? No me gusta el chocolate, es más, no me gusta el dulce. Aún así te aceptaré el que me regalaste. Sin embargo, en otra ocasión prefería unas frutas secas. Veamos la pregunta. Los conectores establecen una relación apropiada entre las ideas de un texto dándole sentido y coherencia. Considerando ello, relacione ambas columnas y elija la alternativa que presenta la correspondencia correcta. ¿Cuál podría ir ahí? A ver,
Acá sería, por ejemplo, nos variaron todos los horarios. Acá, a ver, ¿con cuál iría? La respuesta sería la E, ¿ya? Ahí lo pueden completar, por favor, nos está ganando el tiempo. ¿Ya? 1B, además, 2C, 3D, de todas formas, claro, y 4A. Listo. Bien, chicos, muchas gracias por participar y hasta una próxima oportunidad. Suerte en todo, ¿no? Ustedes se lo merecen, ¿ya? Muchas gracias. A seguir esforzándose y practicando. Hasta luego. Buenos días, mis estimados. Por favor, me señalan si el audio es correcto, mientras que voy compartiendo el material. Buenos días, profesor. Sí se escucha. Muchas gracias, auxiliar. Buenos días, estimados. Buenos días. A ver un momento. Bien, nos habíamos quedado en este texto, ¿verdad? Sí, terminamos de realizar las 5 preguntas acerca del texto que nos presentaba la taxonomía de los primates superiores. Entonces, empezamos con este texto 2 de la sección B. Correcto, es un texto dialéctico, por favor, entonces hay que ir viendo, hay que estar atentos para precisar los componentes del texto dialéctico. Empezamos a ver con su lectura, nos dice: los signos de apertura son como el catarro, hay que quitárselos de encima lo antes posible. En la segunda edición de la ortografía de la Real Academia Española de 1754, se justifica la existencia del signo de apertura. Hay periodos o cláusulas largas en que no basta la nota que se pone al final y es necesario desde el principio indicar el sentido y tono interrogante con que debe leerse. La razón, entonces, es la entonación. Pero una oración no altera su sentido si desde el principio no anunciamos su intención. La ausencia de los signos de apertura en todas las otras lenguas es prueba inapelable de su irrelevancia. ¿Acaso los lectores del inglés o del francés son más hábiles para entender el contexto que los del español? Una guía para la entonación no debería ser el pretexto para entorpecer el lenguaje escrito con más signos de puntuación. A esta condición didáctica del signo de apertura se agrega una cuestión de orgullo diferenciador.
Para muchos hispanohablantes, el signo de apertura es una peculiaridad simpática que nuestra lengua, o de nuestra lengua, perdón, una característica que la distingue de las demás. Pero las lenguas no crean reglas para distinguirse. Su objetivo es ser eficientes. Bien, pasamos entonces a entender este primer párrafo que este primer texto, perdón, que es un texto ni tan complicado ni tan fácil, ¿no? Diríamos es un texto que tiene una carga, bien, de interpretación media, a nivel no medio. A ver, te señalan algo acerca de los signos de apertura desde el comienzo. ¿Qué te dicen acerca de los signos de apertura? Son como el catarro. Obviamente, el catarro tú no lo quieres tener, ¿verdad? El catarro tú quieres, pues, curarlo cuando aparece. Y entonces, mira lo que te dice el autor del texto. Hay que quitárselos de encima lo antes posible. Entonces, ya te va diciendo que para él los signos de apertura no son importantes, ¿no? No deben estar presentes en el español, obviamente en la lengua escrita. Bien, con signos de apertura, obviamente, mis estimados, se está refiriendo al signo de apertura de interrogación y exclamación. ¿Y por qué no debe estar presente estos signos de apertura? Se entiende para este autor. Mira lo que te dice aquí. Una oración no altera su sentido si desde el principio no anunciamos su intención. Es decir, si desde el principio no anunciamos su intención, bien, no tiene por qué alterarse su intención, es decir, o su sentido, perdón. Es decir, eh, hagamos lo que hagamos con las oraciones, de igual manera, bien, de igual manera se va a comprender el mensaje, se va a comprender su sentido. Eso es lo que se quiere decir con este argumento. Bien, si partimos de una entonación o de cualquier otra entonación, de igual manera, pues se va a comprender el sentido. Bien, ¿por qué más se debe de cierta manera descartar estos signos de apertura? Porque eso se ve también en otras lenguas, se entiende, ¿no? Se ve, por ejemplo, en el francés o en el inglés, donde estos signos de apertura no son usados. Y por eso es que te dice lo siguiente el autor: una guía para la entonación no debería ser el pretexto para entorpecer el lenguaje. Entiende entonces también que estos signos de apertura entorpecen el lenguaje escrito, obviamente, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Por qué no debe ser tomado, no deben ser tomados en cuenta estos signos de apertura? Porque no se debe fundamentar el hecho de preservarlos a partir de una peculiaridad o sostener, pues, no una simpática peculiaridad de nuestra lengua. Es decir, el hecho de decir, nosotros sí tenemos estos signos de apertura, mientras que en la lengua inglesa o en la lengua francesa no los tienen. Esa no es una razón objetiva, no es una razón buena, te dice, porque las lenguas no crean reglas para distinguirse. Su único objetivo es ser eficientes. Y entonces, si a partir de estos signos de apertura no tenemos ninguna noción eficiente, entonces, ¿por qué preservarlas? ¿Por qué usarlas? ¿Por qué continuar con estos signos de apertura, mis estimados? Se entiende entonces que para este autor los signos de apertura se deben descartar, se deben dejar de lado. Bien, entonces veamos su contraparte, veamos su respuesta, ¿no? El texto que va a debatir con este texto A. A ver, nos dice el texto B. ¿De verdad cree que los símbolos de apertura
son un estorbo para la inmediatez de la vida moderna y su informatización? Si el inglés no los necesita, ¿por qué así el español? Para empezar, incluso en el inglés a veces pueden surgir problemas por la falta de signos de exclamación de apertura, debido a que la estructura de algunas oraciones exclamativas puede ser, como en castellano, idéntica a las enunciativas, que no tienen ningún tipo de signo. Por otro lado, de forma general, en inglés se entiende que la interrogación y la exclamación empiezan tras la última pausa ortográfica. ¿Quiere esto decir que no podemos introducir una coma en una interrogación o en una exclamación? Seguramente no. No obstante, en situaciones en que aparezca esa pausa dentro de la estructura interrogativa o exclamativa, deberemos atender al contexto, ralentizar, perdón, la lectura y bregar por la comprensión, y ahí radica el problema. Es decir, deberemos invertir más tiempo para comprender un enunciado que fácilmente podríamos descifrar si se hubieran empleado los signos de apertura. Por ello, creo que la ausencia de signos de exclamación e interrogación de apertura del inglés no es sino una desventaja que, no obstante, estamos copiando. Bueno, acerca de la tesis, de la idea de este autor, también se ha entendido claramente, ¿no? Si en la última parte te señala que la ausencia de signos de exclamación, de signos de apertura, obviamente, de exclamación e interrogación del inglés, no es sino una desventaja, te está diciendo que suprimir de estos signos, bien soslayar a estos signos, dejar de lado a estos signos, es no correcto. Bien, no se puede hacer. ¿Por qué, profesor? Además se entiende en el texto que estos signos permiten que no nos confundamos en la lectura de las ideas, bien, en la lectura de los textos. ¿Qué más te dice como argumento este autor? Te dice además que estos signos nos permiten, de cierta manera, agilizar o hacer fluida la lectura, porque si no los tuviéramos, en el caso, como sucede en inglés, ¿no? En el que aparecieran pausas entre la pregunta, bien, tendríamos que detenernos mucho tiempo a ver el contexto para ver si necesariamente se está hablando de una pregunta, para ver si necesariamente se está señalando una pregunta. Bien, entonces, claramente este autor tiene dos argumentos claros para defender o el uso de estos signos de exclamación e interrogación. Bien, primero, el hecho de no confundir la estructura interrogativa, bien, por más que se diga que a veces, pues, ¿no? En inglés o en cualquier otra lengua, la estructura interrogativa empieza desde la última pausa, ¿no? De igual manera, a veces suceden, pues, ¿no? Interpretaciones erróneas, te dice. Y también tiene como argumento para defender estos signos de apertura la mayor fluidez o rapidez de la lectura, ¿bien? De la interpretación de las ideas. Entonces, claramente este autor está en contraposición con lo que nos ha dicho el autor del texto A, mientras que para el autor del texto A debemos dejar de lado ya estos signos de apertura. Para este autor no es correcto hacer ello. Para este autor los signos de apertura sí cumplen un rol importante en la lengua escrita. Bien, entonces la polémica tiene que ver con la idea de si se debe o no soslayar, dejar de usar los signos de apertura en el español.
Nos vamos entonces a las preguntas, mis estimados, y la primera nos señala lo siguiente. La polémica que se refleja en ambos textos gira en torno a, entonces te pregunto yo, por favor, ¿cuál sería aquí la clave? A, B, C, D o E, mi estimado. ¿Cuál sería la respuesta? Bien, a ver, Kiara me dice E, Leonardo me dice E, entonces nos quedamos con E, ¿sí, señores? Bien, Jimena corrobora y la clave nos dice la pertinencia. Sí, ¿no? A ver, porque pertinencia hace referencia a si es bueno o malo, o en este caso a si se debe usar o no se debe usar, ¿no? La pertinencia de los signos de apertura, interrogativos y explicativos en castellano. Bueno, con explicativos se está haciendo referencia aquí, pues, no a exclamativos. Bien, entonces la clave tendría que ser la respuesta sin ninguna duda. Nos tendríamos que quedar con la clave, mis estimados. Veamos por qué, ¿no? Veamos por qué no las otras claves. A ver, nos dice la supresión de los signos de apertura exclamativos en la lengua española actual. Bueno, no se está hablando específicamente de la lengua española actual, se está hablando de la lengua española escrita. Y además te dice la supresión de los signos de apertura. En todo caso, esta clave está formulada más como una tesis del primer autor, ¿no? Como la idea del primer autor. Entonces no presentaría la polémica, mis estimados. Tendríamos que descartar por esa razón la clave A. B nos dice la desafortunada influencia de otras lenguas en el uso de la puntuación española. Simplemente se está tomando al inglés y al francés, bien, como ejemplos para la argumentación. No se está, pues, analizando la influencia de otras lenguas en la puntuación española, en las reglas de puntuación de el español escrito. Entonces, la clave B se tendría que descartar. C nos dice la necesidad de reformular la puntuación de los signos de apertura interrogativos. De reformular, no. Bien, en todo caso, se está analizando si se debe continuar o no con estos signos. Pero además, ¿dónde? En la lengua española escrita, y la clave C no te dice nada acerca de ella. Entonces se descarta. D nos dice la urgencia de conservar los signos de exclamación y de interrogación español. Ya, entonces la clave D se formula como una tesis, como una idea del autor del texto B, no como la polémica. Entonces se tendría que descartar. Nos quedamos con la clave E, mis estimados. Bien, nos vamos a la segunda pregunta. Entonces nos dice esta. En el texto B, el antónimo contextual de, obviamente, ¿no? Atender es, a ver, veamos el contexto, nos dice, no obstante, en situaciones en que aparezca esa pausa dentro de la estructura interrogativa o exclamativa, debemos atender el contexto, ralentizar, disculpe, ralentizar la lectura y bregar por la comprensión, y ahí radica el problema. ¿A qué se refiere, no, este contexto? Se refiere a que cuando dentro de la misma estructura interrogativa tengas una pausa, entonces tienes que ver, analizar, pues, ¿no? De forma detallada, si es que es una acotación, si es que es, pues, no un inciso, o si desde ahí se está empezando con la fórmula interrogativa, o si desde ahí se está empezando con la pregunta. Entonces, atender hace referencia, pues, no a que debemos prestar
atención, ¿no? Debemos focalizarnos en el contexto. Bien, debemos ver bien el contexto. Entonces, si atender hace referencia a ello, a focalizar el contexto, a ver el contexto, a tener pues no presente el contexto, ¿cuál sería el antónimo? A ver, me dicen en el chat, me dice Kiara C, me dice Leonardo C. Nos quedamos con C entonces, mis estimados. Bien, Diana corrobora y entonces la C nos dice soslayar. Profe, ¿qué es soslayar? Dejar de lado, pasar por alto. Y como te están pidiendo a ti antónimo, entonces sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave C, dado que atender es focalizar, ¿no? Prestar o dar tu atención al texto, centrarte en el texto. Bien, tener en cuenta el texto. El antónimo sería soslayar, entonces. Profe, ¿por qué no expropiar? Porque expropiar, mis estimados, hace referencia a, de alguna manera, quitar las propiedades de manera legal. Bien, quitar propiedades de manera legal. Y atender, pues, no tiene una noción antonímica a la noción de expropiar, ¿no? Dicha. Entonces tendríamos que descartar la clave A. Obviamente atender tampoco tiene una noción antonímica a conservar, entonces se descarta la clave B. Profe, ¿por qué no de obnubilar? Obnubilar es confundir. Atender no tiene una noción antonímica de confundir. Bien, atender no te da la noción de, por ejemplo, aclarar. Entonces, no es una noción antonímica en el contexto. En ese sentido, la clave D se tendría que destacar. Se tendría que descartar, perdón. Y la clave E nos dice destacar. Tampoco presenta una noción antonímica de atender. Bien, entonces la única clave correcta sería la C, mis estimados. Nos vamos a la segunda, o a la tercera, perdón, pregunta. Nos dice, de la argumentación del texto A, miren, del texto A respecto a la entonación como justificación para conservar el signo de apertura, resulta válido inferir que antes que me des la clave, mira, te ayudo aquí con la respuesta. Te dice aquí claramente la razón de qué, la razón de mantener, ¿no? Mantener este signo o estos signos de apertura a partir del argumento dado por la RAE, te dice, entonces es la entonación. Entiende que hay una razón por ahí. Guste o no le guste, hay una razón. Bien. Y la razón, además, tiene que ver con una cuestión, ¿no? De aprendizaje, se va a entender. Entonces, a partir de ello, mis estimados, ¿cuál podría ser aquí la clave? A, B, C, D o E. Kiara me va diciendo E, será E, señores, a ver. Será la E, señores. Porque además miren lo que dice a continuación de lo que te señalaba. Te dice aquí mira lo que señala el autor del texto A. Una guía para la entonación. Entonces, ¿cómo entiende estos signos de apertura? Como una guía para la entonación. Entonces, tiene una relación con la cuestión didáctica, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave? B me dice, tenía dudas con la B, B. Ya, entonces
precisamos más la B, sí. Bueno, a ver qué nos dice la B. Su carácter instructivo reposa en su capacidad de determinar de qué manera leer un enunciado específico. Sí, ¿no? Eso es lo que se puede inferir respecto, pues, ¿no? De la entonación como justificación para conservar el signo de apertura. Eso es lo que se entiende a partir de lo que se argumenta, bien, sobre estos signos de apertura en el texto A. Bueno, a partir de lo que el autor del texto A señala como argumentos de los que están a favor, ¿no? De conservar estos signos de apertura. Entonces, la clave B sería la respuesta. A ver, Kiara aquí me dice, pero dice la argumentación de A que para el autor esta justificación es irrelevante, por eso marqué la E. Sí, sí, sí te entiendo, mi estimada. O sea, se entiende como que para el autor del texto A, esta causa sería, pues, ¿no? O este argumento sería sólido, ¿no? Se percibe como ello a primera vista, pero si leemos más detenidamente, simplemente la pregunta está haciendo referencia a la argumentación que señala el autor del texto A o el texto A respecto, ¿no? A la justificación de estos signos de apertura. No se entiende que sea lo que él esté defendiendo, porque mira lo que te dice la pregunta. De la argumentación del texto A respecto a la entonación como justificación para conservar el signo de apertura, resulta válido inferir que ya, a partir de ello no se entiende que el razonamiento o la causa que marquemos, bien, sea parte del cuerpo argumentativo del autor del texto A o del texto A. Bien, nosotros lo relacionamos con ello porque las preguntas tienden a hacer eso, ¿no? Siempre las preguntas tienden a relacionar, pues, argumento con el texto, pero en este caso no se entiende todo, ¿no? O del todo ello. Bien, entonces la clave B sería la respuesta en cuanto sobre lo que te está señalando la premisa B, esa sería la causa. La causa sería la que se expone en el texto B, ¿no? Porque sobre la justificación para conservar el signo de apertura, el autor del texto A señala este argumento de los que están de acuerdo, pues, acerca de los signos de apertura. En otras palabras, mi estimada Kiara, lo que te está preguntando la interrogación número 3 es acerca de cuál es la justificación para conservar el signo de apertura señalado en el texto A. Bien, eso es lo que te está preguntando. No necesariamente que sea parte de la argumentación del autor del texto A o parte de la tesis del autor del texto A. Simplemente te está señalando cuál es la justificación que se señala en el texto A para conservar el signo de apertura. Por esa razón nos tendríamos que quedar con la clave B. Bien. Es un poco, diría yo, densa, complicada en este caso la pregunta, sí, ¿no? Pero tendríamos que entender un poquito más la premisa. Por eso yo siempre les señalo, ¿no? La premisa es muy importante, siempre hay que analizar la premisa, siempre hay que detenernos en la premisa, porque de lo contrario podemos marcar equivocadamente. Nosotros marcamos sobre la base de premisa. Bien, si no entendemos de forma clara la premisa, ¿no? Si no precisamos bien la premisa, entonces podemos llegar a marcar mal. Entonces hay que tomarnos tiempo también para entender de forma precisa las premisas. Bien. Entonces, ¿por qué no la A? A ver qué nos dice la A. Los lectores del inglés o del francés muestran mayor destreza para comprender el contexto de la oración. Ya, esta no es la causa, ¿no? No es la justificación que te pide la premisa de la pregunta número 3. Entonces, la clave A se descarta. C nos dice, el sentido de un enunciado se inscribe siempre al margen de la intención que el hablante quiso imprimirle. No, pues,
Aparte de no ser la causa, lo que te dice la clave C es totalmente erróneo. El sentido de un enunciado, bien, se escribe siempre a partir, sería aquí de la intención que el hablante quiso imprimir. Bien, porque el hablante es el que le da la intención. Entonces, la clave C, aparte de no ser la justificación, te da una información incorrecta, ya sabes, ¿no? ¿Por qué no es la clave? D, por ningún motivo una oración modifica su sentido si desde el principio no anunciamos su intención. Bueno, esta no es la causa. Bien, no es la causa. La causa tiene que ver con la cuestión didáctica, ¿no? Con la cuestión de cómo precisar correctamente, bien, el enunciado o la fórmula interrogativa. Y la E nos dice, únicamente sirve para entorpecer el lenguaje escrito con más signos de puntuación innecesarios. Ya, esta, por ejemplo, es la premisa o la tesis del autor del texto A, pero no es la justificación respecto a lo que te está señalando la premisa, ¿no? Entonces, por eso es que de repente nos podemos haber confundido con la clave E, pero si entendemos un poquito más o precisamos un poquito más la premisa, entonces deberíamos señalar que la clave E no puede ser la respuesta, porque aquí te están pidiendo la justificación. Bien, la justificación. Entonces, la clave E se descarta. Nos vamos a la pregunta número 4, mis estimados. Según el texto B, es incongruente sostener que los signos de apertura constituyan un estorbo para la rápida comprensión de los enunciados, debido a que, mira, te están pidiendo una causa. Entonces, ¿cómo sería mejor la pregunta? ¿Por qué, según el texto B, es incongruente sostener que los signos de apertura constituyen un estorbo para la rápida comprensión de los enunciados? ¿Por qué es incompatible entonces ello, mis estimados? ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D o E. Bien, me dicen A, profesor A. Entonces, a ver, veamos A. A nos dice, el uso de estos signos reduce el tiempo que el lector invierte en esta última tarea. Claro, pues no, miren, esta sí es la causa, ¿no? Dado que te están pidiendo causa, ya sabes que siempre que la pregunta termine con conector causal, debido a qué, puesto que, dado que, por qué, a causa de, a razón de, siempre darle la vuelta para que entiendas de manera más sencilla la pregunta, ¿no? ¿Por qué es incongruente sostener que los signos de apertura constituyen un estorbo para la rápida comprensión de los enunciados, según el texto B? Porque claramente el texto B o el autor del texto B nos ha señalado que estos signos nos permiten agilizar, nos permiten pues hacer una lectura fluida. Y eso es lo que se entiende en la clave A. Esa causa se entiende en la clave A. Sin ninguna duda, entonces nos quedamos con la clave A. ¿Por qué no la B, profesora? A ver, nos dice, emplear signos de interrogación o exclamación carece de relevancia. No, no es la causa y además no es algo que se haya dicho en el texto B. Descartas la clave B, entonces. C, en el inglés se entiende que la interrogación inicia tras la última pausa ortográfica. Bueno, eso sí se ha dicho en el texto B, pero es la causa solicitada a partir de la premisa, ¿no? ¿Verdad? Entonces se tiene que descartar la clave C. Bien. D, el castellano es el único idioma en el que la entonación determina la significación. No, no se ha dicho eso, mis estimados. Y además no es la causa solicitada en la premisa número 4. Y la E nos dice, la inserción de una coma en una interrogación o en una exclamación no es viable. No es viable, mis estimados, se ha dicho eso. Se ha dicho más bien que sí se puede dar y que ello, cuando no se tengan los signos de apertura, puede ser producto de una equivocación o puede originar una equivocación. Entonces, la clave E no se ha dicho y además no es causa solicitada, no es la razón solicitada de la premisa número 4. Entonces nos quedamos con la clave
A. Nos vamos a la pregunta número 5. Nos dice, si se demostrara que cuando no se anuncia su intención desde un inicio, una oración puede ver su sentido desvirtuado, entonces, por lo menos en un aspecto, ya, fíjense ustedes, la premisa está refiriendo de forma implícita a la estructura interrogativa, ¿no? ¿Qué te ha dicho el autor de el texto B acerca de los signos de apertura? ¿O qué te dicen los que están a favor de dejar de lado estos signos de apertura? Eh, te dicen que una oración anuncia su intención desde un principio y a partir de ello podemos nosotros determinar, ¿no?, desde cuándo empieza la estructura interrogativa. Bien, pero ahora, fíjate tú, te dice la premisa número 5, te cambia la situación. Si se demostrara que cuando no se anuncia su intención desde un principio, una oración puede ver su sentido desvirtuado, entonces por lo menos en un aspecto, a partir de ello, deberíamos entender entonces que los signos de apertura serían importantes. ¿Por qué? Porque a partir de usar estos signos de interrogación o de exclamación de apertura, entonces el sentido, ¿no?, ya no se vería desvirtuado. Bien, el sentido podría ser detectado por nosotros. Bien, entonces, mis estimados, si a partir de esta situación tales signos serían importantes, ¿cuál sería la consecuencia? A, B, C, D o E. Si a partir de esta situación que te brinda la premisa número 5, los signos de apertura serían importantes, serían determinantes para entender estas estructuras, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Leonardo me dice C, Aarón me dice C, señores, tendremos que marcar la clave C. ¿Quién tiene signos de apertura? Te han dicho los textos. El español, ¿no? Entonces, el español, mis estimados, se vería respaldado o en todo caso se vería, pues, no, de alguna manera desvirtuado. Diríamos que se vería respaldado, ¿no? Porque el español es el que usa signos de apertura. Entonces, ¿cuál sería la clave? Bueno, a ver, me han señalado solamente C. Y la C nos dice, la lengua española se habría mostrado propensa al deterioro sintáctico. No, señores, ¿por qué? ¿Por qué al deterioro sintáctico? ¿Por qué la lengua española hubiera sufrido un daño en el aspecto sintáctico a partir de esta situación? No se entiende. Se entiende más bien a partir de esta situación que los signos de apertura serían importantes. ¿Y quién usa los signos de puntuación de apertura? La lengua española. Entonces, la lengua española se vería respaldada por lo menos en ese aspecto, como te dice también la premisa. Entonces, ¿cuál sería la clave? Sin ninguna duda, mi estimado Leonardo, tendríamos que marcar la clave D. Nos dice, podría defenderse la superioridad del español respecto a otras lenguas. Por lo menos en ese aspecto, como bien te precisa la premisa número 5. ¿En qué aspecto? En el aspecto, pues, escrito de estas estructuras. Entonces, a partir de lo que te dice la premisa, en el español ya tuviéramos una herramienta para no confundir esas estructuras. Bien, y por eso no se podría decir que en ese aspecto la lengua española pues ostenta una superioridad. Entonces nos tendríamos que quedar con la clave D, mis estimados. ¿Por qué no la A? La semejanza entre el castellano y la lengua inglesa sería más palmaria. ¿Qué es palmaria? Evidente. No. El castellano y la lengua inglesa todavía
se seguirían diferenciando a partir de ese aspecto, ¿no? El hecho de que la lengua castellana tenga los signos de apertura y la lengua inglesa no. B, las formaciones del español alcanzarían un nivel inédito de complejidad. No, tampoco, mis estimados. Simplemente el español, pues, sería una lengua que tenga una jerarquía más destacable, bien, en ese aspecto. Entonces, descartamos la clave B. Nos dice, las otras lenguas romance se impondrían por su estructura al español. No, el español más bien ganaría fuerza a partir de esta premisa. Entonces, la clave D sería la respuesta sin ninguna duda. Bien, mis estimados, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o pasamos a el texto 3. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Pasamos al texto 3, ¿sí? Bien, mi estimado Leonardo, entonces pasamos al texto número 3. Empezamos con su lectura y este nos dice, a ver, el Sol, la estrella de la Tierra o del planeta Tierra, es el objeto más grande en el sistema solar. El enorme campo gravitacional del Sol mantiene muchos otros objetos, planetas, planetas enanos, asteroides y cometas en órbita alrededor de él, se entiende, ¿no? Del Sol. El planeta Tierra es uno de los 8 planetas en el sistema solar. Los planetas orbitan el Sol a diferentes distancias. Los diferentes planetas tienen diferentes propiedades y condiciones. En general, a medida que la distancia de el Sol o respecto al Sol aumenta, la temperatura disminuye. Por ejemplo, Mercurio tiene 430 centígrados, mientras que Neptuno tiene menos 200 centígrados. Pero también, si esa distancia aumenta, el tiempo que toma para un planeta, dice literal, pero deberíamos entenderlo de la siguiente manera. El tiempo que toma a un planeta orbitar el Sol incrementa. Por ejemplo, Mercurio orbita una vez cada 88 días terrestres, pero Neptuno orbita una vez cada 165 años terrestres. Bien, esa sería la lectura, mis estimados. Ahora nos toca interpretar de qué trata este pequeño texto, ¿no? Que además es muy sencillo. Entonces, hay un sujeto aquí, núcleo. Hay un sujeto muy claro que se toma en cuenta para hablar de los diferentes objetos del sistema, ¿no? Justamente solar. ¿Cuál es ese sujeto? Nada más y nada menos que el Sol, ¿no? Claramente te empiezan señalando el Sol, bien, y su relación con el planeta Tierra, o después su relación, pues, ¿no? Con todos los objetos, bien, que forman parte de su sistema, planetas enanos, asteroides, cometas, ¿no? Y luego señalan ya el Sol y su relación, pues bien, acerca, ¿no? O con otros planetas. Bien, sobre todo en su relación, ¿no? Teniendo en cuenta la distancia con la que se establecen
los demás planetas respecto a este, ¿no? Respecto al Sol. Bien, entonces, por ejemplo, te dicen que si un planeta está más cercano al Sol, su temperatura aumenta, mientras que si está más lejano al Sol, su temperatura pues disminuye. Y al mismo tiempo te dicen que si un planeta está más cercano al Sol, el tiempo que le toma para orbitar al Sol, pues es menor. Por ejemplo, ¿no? Mercurio, que está más cercano al Sol, orbita, ¿no? El Sol en solo 88 días terrestres, te dice el texto. Mientras que Neptuno, que está más lejos del Sol, orbita el Sol en 165 años terrestres. Imagínate tú. Bien, entonces fíjate tú, todo el texto ha señalado como núcleo al Sol. El sujeto básico aquí es el Sol. Y se señala diferente información acerca del Sol relacionado con todos los sujetos, elementos que pertenecen pues a su sistema. En ese sentido, nos vamos a ver las preguntas, mis estimados, y la primera nos dice, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál sería entonces, mis estimados, el tema? Bien, muy bien, muy bien. Todos me dicen C, sin ninguna duda tendríamos que quedarnos con la clave C, ¿no? El Sol y su relación entre los diferentes objetos que lo orbitan. Sí, muy bien. Profe, ¿por qué no las diferentes propiedades de planetas, planetas enanos y otros objetos? No te dice nada del Sol, la clave A se tiene que descartar. B, el incremento o la disminución de temperatura de Mercurio y Neptuno. No te dice nada del Sol, se descarta rápidamente. D, las características del objeto más grande en todo el sistema solar. Ya, pero ¿cuál es el objeto más grande? Te han dicho claramente el Sol, ¿no? Entonces descartas la clave D. E, el planeta o los días, ¿no? Terrestres, se entiende del planeta Tierra, que un planeta o cometa necesita para orbitar la estrella del planeta Tierra. No, no se ha señalado simplemente esa información, señores, se señala el Sol y todo, ¿no? Lo referido a su relación con los sujetos, entidades, pues no físicas que lo orbitan. Entonces, la clave C sería más precisa. Nos vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el sinónimo de keep? Te dice la segunda pregunta. Entonces, a ver, keep aparece en la segunda línea. Te dice aquí claramente, el enorme campo gravitacional del Sol mantiene muchos otros objetos. Entonces, keep nos da la noción de mantener. No, nos da la noción de mantener de forma denotativa, entonces, ¿cuál sería la clave? Muy bien, ¿no? Retain, que es retener. Bien, tendríamos que marcar la clave a mis estimados. ¿Por qué no la B? ¿Por qué no carry? Porque carry es llevar. No nos da esa noción el texto. Tampoco nos da la noción, pues, de B, que es transmitir. No sería entonces la clave C. Tampoco nos da la noción de store, mis estimados, que es almacenar. Bien, no nos da esa noción keep. Y tampoco nos da la noción de perseverar, ¿no? La clave es un cognado. Entonces, no sería tampoco la clave E, nos tendremos que quedar con la clave A. Bien, nos vamos a la tercera pregunta. Nos dice, de acuerdo a la influencia que el Sol tiene con los objetos que lo orbitan, se entiende, es inconsistente decir que, señores, ¿qué es incompatible acerca de los objetos que orbitan al Sol? ¿Cuál sería la clave, por favor? A, B, C, D o E.
Bien, me dicen C, profesor, y a ver qué nos dice la clave C. El campo gravitacional del Sol evita que los planetas roten y se trasladen en su propia órbita. Pero claro, pues no, eso no se ha señalado. No se ha señalado que el Sol evite que los propios planetas pues tengan sus propias condiciones. Entonces, la clave C sería la respuesta sin ninguna duda. Bien, muchas gracias, auxiliar. A ver, nos quedan 5 minutos suficientes para las dos siguientes preguntas. Ya sabemos que todas las claves a continuación, la A, la B, la C, la D y la E, son compatibles. Bien, tienen información compatible señalada de forma bien precisa en el texto. A ver, nos dice la pregunta número 4, nos dice, nosotros podemos inferir de la información sobre los planetas en el texto que... A ver, por ejemplo, aquí me dicen la A. A ver, nos dice, la Tierra, el planeta Tierra, orbita Mercurio en 4 tiempos, se entiende aquí en 4 veces, no el tiempo que Mercurio orbita el Sol. Señores, aquí se señala que el planeta Tierra orbita a Mercurio. El planeta Tierra orbita a Mercurio, ¿sí? Claro, claro, mi estimado Leonardo, ¿no? Si dijera el Sol podría ser, pero aquí dice orbita Mercurio. Señores, el planeta Tierra orbita Mercurio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la clave A se descarta. Ya, B nos dice, Mercurio necesita 88 días terrestres para orbitar el objeto más grande en el sistema solar. Ya, pero aquí te dice, no, te está pidiendo una inferencia. La clave B no puede ser la respuesta. Profe, ¿cuál sería entonces la clave? La clave, mis estimados, es la D. ¿Por qué, profesor? Porque, a ver, te dice, Neptuno orbita el Sol en aproximadamente 650 veces el tiempo que Mercurio lo hace. Bien, es decir, Neptuno orbita bien el Sol una vez mientras que perdón, claro, Neptuno orbita el Sol una vez, mientras que Mercurio no, en su relación a esa, ¿no? A esa órbita de Neptuno, lo hace 650 veces. Bien, ¿por qué? Sería la respuesta, porque aproximadamente Mercurio lo haría en 660, más o menos, dado que Mercurio cada año orbita el Sol aproximadamente 4 veces. 4 veces multiplicado por 165, bien, entonces sería 660. Entonces, aproximadamente sería 650, ¿sí o no? Sí. La clave D sería más precisa, bien, que las otras claves. Bien, a ver, el tiempo nos gana. Nos dice la pregunta número 5, mis estimados. Si nosotros descubriéramos un planeta que estuviera más cerca al Sol que Mercurio, entonces, bien, a ver, nos dice mi estimado Leonardo Yarol, C, profesor, ¿qué nos dice C? La temperatura de este planeta probablemente sería más caliente que la de Mercurio, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque claramente se ha señalado en el texto que cuando los planetas están más cerca al Sol, la temperatura aumenta. Y entonces, si este planeta descrito en la premisa estuviera más cercano al Sol que Mercurio, obviamente tuviera una temperatura más caliente, o sería pues lo más probable que tuviera una temperatura más caliente que Mercurio. Bien. A ver, Leonardo me dice, profe, ¿podría repetir la 4 porque es la D? Ya, a ver, en la D se entiende que Neptuno orbita el Sol, bien,
en aproximadamente 650 veces el tiempo que Mercurio lo hace. Es decir, por cada órbita que hace Mercurio, no, o perdón, Neptuno, por cada órbita que hace Neptuno, Mercurio orbita aproximadamente, te dice, ten en cuenta esa palabra, aproximadamente 650. ¿Ya? Entonces, ¿eso es correcto o no? Sí sería correcto. ¿Por qué? Porque el texto, mira, te ha dicho aquí te ha dicho que Mercurio orbita una vez, se entiende pues el Sol, cada 88 días terrestres. Entonces al año, ¿cuántas veces orbitaría el Sol? Mercurio aproximadamente orbitaría 4 veces. Si multiplicamos entonces esas 4 veces por cada, ¿no?, año, que en este caso pues no se demora, o por todos los años que se demora en orbitar Neptuno una vez, si multiplicas entonces 4 por 165, la suma te da pues, o la multiplicación te da 660, ¿verdad? 660. Entonces, aproximadamente sí sería pues esta cifra, bien, 650. Por eso es que la clave D sería la respuesta. Claro, es impreciso porque te señala la clave D aproximadamente. Bien, obviamente si queremos un cálculo más preciso, pues bien, no sería la respuesta, pero como te dice aproximadamente, por eso sí podría ser la respuesta. Pero son años. No, ¿a qué te refieres, mi estimado? Aquí lo central es multiplicar las 4 veces que Mercurio orbitaría, pues no al año, por el número en el que se demora orbitar, pues Neptuno. Claro, claro, Neptuno se demora 165 años. Entonces, dentro de esos 165 años, ¿cuántas veces orbitaría Mercurio? Eso es lo que te dice la pregunta D. Entonces, aproximadamente orbitaría 650 veces. Dado que, te vuelvo a repetir, Mercurio orbitaría por cada año aproximadamente 4 veces. Entonces, si multiplicas 4 por 165, te da el valor de 660. Entonces, por ello, la clave D te dice aproximadamente 650 veces la diferencia. Porque aquí 650 veces se entiende como la diferencia. Bien. Bien, mi estimado Leonardo. Sí, sí, mi estimado Farid. A ver, les paso a compartir las claves, por favor. Un momento, disculpen que les esté robando ya 2 minutos de su tiempo de receso. Sí, sí, mi estimado, confunde, sí, confunde, pero si lo vemos detenidamente, como se tiene que ver las cuestiones densas y complejas, ¿no?, en los textos, entonces sí llegamos a esa respuesta. Cuando algo les confunda, simplemente deténganse, no hagan su pausa necesaria y van a ver que van a llegar a entender, ¿correcto? Porque cuando algo no se entiende en habilidad verbal, esa es la técnica, ¿bien? Esa es la única herramienta. Y con esa herramienta es suficiente para, o con ese método es suficiente para entender, pues, ¿no?, lo que se está diciendo. No se necesita, pues, una información extratextual, como en los otros cursos. Bien, mis estimados, tienen ahí entonces ustedes las claves de esta semana. Es la última clase, mis estimados, me toca despedirme de ustedes, no sin antes desearles pues éxitos, bien, éxitos en el examen. Bien, entonces me despido, espero que tengan de aquí en adelante éxitos en todo lo que hagan, bien. Ojalá nos podamos ver en alguna otra oportunidad ya, pues, ¿no?, de repente en la universidad. Me despido, mis estimados, cuídense, hasta una próxima oportunidad. Disculpe, profesor, ¿podría acercar un poquito a la pantalla, por favor? Sí, sí, mi estimada, ya. Bien,
Entonces, mis estimados, hasta una siguiente oportunidad. Cuídense, cuídense. Abrazos para todos.